El downtown de Vancouver es uno de los epicentros mundiales de la adicción. En sus calles, miles de personas consumen drogas por inyección, inhalación o ingestión, enfrentando graves consecuencias. Estas personas, a menudo marginadas por la sociedad y la ley, sufren múltiples problemas de salud debido al uso de sustancias, y muchas terminan muriendo por sobredosis. La adicción no es una simple elección. Es una lucha en la que los afectados son como soldados en una trinchera, librando una batalla silenciosa que muchos no logran ganar. Durante 12 años, Gabor Maté trabajó directamente con personas en esta situación, y lo que aprendió puede resumirse en una idea clave. La adicción no es un acto deliberado, ni un fallo moral, tampoco una debilidad de carácter, ni una falta de voluntad, aunque la sociedad a menudo la perciba de ese modo. Tampoco es una enfermedad cerebral hereditaria, como suele interpretarla la medicina moderna. En realidad, la adicción es una respuesta directa al sufrimiento humano. Todas las personas con las que Gabor trabajó habían experimentado heridas emocionales profundas durante su infancia. Todas las mujeres con adicciones tenían carencias psicológicas graves. Todos los hombres habían sido víctimas de traumas, abuso físico y negligencia emocional. Esto no era solo su punto de vista personal, sino que estaba respaldado por la literatura científica y numerosas investigaciones. Por lo tanto, la adicción no debería entenderse ni como una enfermedad, ni como una simple elección, sino como un intento desesperado de escapar del sufrimiento. Para cuando Gabor comenzó a trabajar en este tema, ya tenía 2 décadas de experiencia en la práctica médica familiar. Había visto de cerca cómo las experiencias de la infancia impactaban tanto en la psicología como en la estructura cerebral de los adultos. Sin embargo, no fue hasta que se adentró en este campo que comprendió la magnitud de estos efectos. Lo que descubrió le confirmó una realidad innegable. La adicción no es el problema en sí mismo, sino una respuesta a un dolor profundo. Como él mismo expresó, lo que estas personas necesitan no es juicio, ni un simple control de sus síntomas. Lo que necesitan es apoyo real para sanar las heridas que los han llevado hasta ese punto. Los medios de comunicación suelen retratar a las personas con adicciones como individuos desesperados, pero rara vez profundizan en las razones detrás de su desesperación. Se enfocan en la urgencia por las drogas, en el comportamiento obsesivo, pero no explican qué es lo que realmente impulsa esa necesidad. Las personas con adicciones son vistas como disfuncionales, agresivas, manipuladoras o desagradables, pero sin un contexto que ayude a comprender su realidad. Sin esa perspectiva, se vuelven simples caricaturas de un problema que la sociedad prefiere ignorar. Ante esto, surge una pregunta clave. ¿Es posible curar la adicción? Desde el modelo médico occidental, se parte de la idea de que el experto cura al paciente, como si este fuera un simple objeto a reparar. Pero Gabor Maté advierte que este enfoque es erróneo. La respuesta a esa pregunta, planteada de esa forma, es negativa. No, la adicción no es algo que pueda ser curado por un tercero. Sin embargo, si la pregunta se reformula de otra manera, ¿es posible que una persona con adicción sane lo suficiente como para no tener que escapar constantemente? Entonces, la respuesta es afirmativa. Sí, es posible. Pero para ello, es necesario cambiar las condiciones en las que se aborda el problema. En el contexto social, legal y médico actual, las posibilidades de recuperación son mínimas. Estamos tratando el problema desde la perspectiva equivocada y con un enfoque ineficaz. Gabor lo explica con un ejemplo claro. Si él lograra ayudar al 5 o 15% de sus pacientes más afectados a superar la adicción, sería considerado un genio, porque los resultados generales son extremadamente bajos. Esto no solo ocurre en Vancouver, sino que refleja la baja efectividad del modelo de tratamiento de adicciones a nivel mundial. Las adicciones, como todo lo humano, existen en un espectro.
Hay quienes logran salir de ellas con éxito, pero los casos más severos, aquellos con patrones profundamente arraigados, son los que enfrentan mayores dificultades y, paradójicamente, son también quienes reciben el peor trato por parte de la sociedad. En lugar de ofrecerles apoyo, se les castiga. En lugar de comprender su dolor, se les margina aún más. En esencia, lo que enfrentamos aquí no son solo adicciones, sino historias de infancia fracturada. En casi todos los casos, la persona adicta es un niño traumatizado que ha crecido sin sanar. Los niños que sufren abuso o negligencia desarrollan una vergüenza profunda, una sensación de que lo que les ocurre es su culpa. Si me tratan mal, debe ser porque soy una mala persona. Es el pensamiento que se instala en su mente desde la infancia. Esta vergüenza se combina con un dolor emocional devastador, resultado del abuso y la negligencia. Sin herramientas para afrontarlo, estas personas encuentran refugio en las sustancias o en comportamientos obsesivos que les brindan un alivio momentáneo. El trauma no solo deja cicatrices emocionales, sino que también afecta la fisiología del cerebro. Como el desarrollo cerebral está estrechamente ligado al entorno, una infancia marcada por el trauma moldea los circuitos neuronales de tal manera que hace más probable que la persona busque alivio en sustancias o conductas adictivas. Pero en lugar de abordar la raíz del problema, la sociedad opta por criminalizar el síntoma. No es ilegal beber hasta perder la conciencia, ni desarrollar un cáncer de pulmón por el tabaco, pero sí lo es el uso de otras sustancias. Entonces, tomamos a personas que han sido abusadas y traumatizadas, y las colocamos fuera de la ley. Las perseguimos, las encarcelamos, las rechazamos. Les imponemos el estigma de ser criminales, fracasados, indignos de ayuda. Y luego nos preguntamos por qué no mejoran. Es un ciclo autodestructivo. Retraumatizamos a quienes ya han sido dañados. Y al mismo tiempo, nos sorprendemos de que no puedan salir adelante. Nos preguntamos por qué no dejan sus adicciones, sin darnos cuenta de que, mientras más heridas tienen, más necesitan escapar. Porque la adicción no es el problema en sí mismo. El problema es el dolor emocional no resuelto, el sufrimiento que no sabe dónde canalizarse. Así que la adicción se convierte en una solución temporal, en un intento de lidiar con algo que la persona no puede manejar por otros medios. Si nos hacemos la pregunta correcta, ¿por qué las personas consumen sustancias o se apegan a conductas adictivas? La respuesta es simple, porque tienen un problema que no saben cómo resolver. Y si realmente queremos entender la adicción, debemos formular la pregunta más importante. ¿Qué es lo que te causó tanto dolor emocional? ¿Por qué no tenías los recursos internos para manejarlo? Esta no es una cuestión de juicio moral, sino de indagación. ¿Cómo ocurrió que, en un momento de tu vida, no tenías las herramientas para afrontar el sufrimiento de una manera más sana? Si lo piensas bien, la adicción apareció como una solución desesperada a una crisis que parecía imposible de enfrentar. En ese sentido, todas las adicciones comparten la misma estructura. Entonces, ¿por qué la gente cae en la adicción? Porque no encuentran otra forma de lidiar con sus heridas emocionales. Durante años, el trauma fue ignorado en la educación médica. Hasta hace poco, la mayoría de los estudiantes de medicina pasaban por toda su formación sin haber escuchado la palabra trauma, ni una sola vez. Nunca se les enseñaba su impacto en el cerebro, en la personalidad, en la salud emocional o incluso en el bienestar físico de las personas. Este vacío en la educación tiene consecuencias graves. Gabor Maté lo explica de la siguiente manera. Como médico, puedo decirte que nos gusta pensar que la medicina es una ciencia, y ciertamente ha logrado avances científicos impresionantes, pero la medicina también es ideología, y como toda ideología, tiene supuestos ocultos que quienes la practican ni siquiera cuestionan. Este problema no se limita a la medicina. Muchos psicólogos también caen en la misma trampa. Se enfocan en modificar los comportamientos de sus pacientes, sin preguntarse de dónde provienen esas conductas.
Intentan que la persona deje sus hábitos destructivos, pero rara vez se detienen a investigar qué hay detrás de ellos. El verdadero trabajo de sanación no es solo cambiar el comportamiento, sino transformar el origen de ese comportamiento. Y esto no es algo que pueda imponerse desde afuera. La sanación es un proceso interno. Nadie puede curar a otra persona, pero sí podemos guiarla en el camino de su propia recuperación, si sabemos hacer las preguntas adecuadas. Carl Jung, uno de los pilares de la psicología analítica, jugó un papel fundamental en la creación de Alcohólicos Anónimos. Su influencia en el desarrollo del programa de los 12 pasos es innegable. Fue su interacción con Bill Wilson, el fundador del movimiento, lo que sentó las bases del componente espiritual de la recuperación de la adicción. En el libro grande de Alcohólicos Anónimos se cuenta la historia de un hombre que, antes de la existencia del programa, era un alcohólico sin esperanza. Había sido tratado por los mejores médicos del mundo y, en su desesperación, viajó a Europa para ver a Carl Jung, uno de los 5 psicólogos más reconocidos de su tiempo. Jung comenzó a tratarlo, pero después de un tiempo, le dijo que no había nada más que pudiera hacer por él. «Eres un caso perdido», le sentenció. Para el hombre, escuchar esas palabras fue como sentir que las puertas del infierno se cerraban sobre él. Desesperado, le preguntó: «Doctor, ¿acaso no hay nada que pueda hacer?» Jung, tras una pausa, le respondió: «Si fuera tú, me rodearía de personas religiosas. He visto a personas con una naturaleza como la tuya recuperarse, pero solo después de experimentar una transformación espiritual profunda, un cambio total de la psique». El hombre, llamado Roland Hazard, regresó a Estados Unidos después de su tratamiento con Jung. Allí, se reencontró con su amigo Evie Thatcher, quien había logrado mantenerse sobrio gracias a un grupo conocido como el Grupo de Oxford. Este grupo basaba su recuperación en principios religiosos y pequeñas prácticas espirituales. Evie Thatcher, a su vez, era amigo de Bill Wilson. Un día, Evie visitó a Bill, y para sorpresa de este, estaba completamente sobrio. Intrigado, Bill le preguntó: «¿Cómo lo lograste?». A lo que Evie respondió: «Encontré la religión». Al principio, esto desanimó a Bill, ya que no tenía interés en la idea de Dios. Pero Evie le dijo algo que cambiaría su perspectiva. «Si no crees en la religión, entonces elige tu propia concepción de Dios». Ese fue el punto de partida para lo que más tarde se convertiría en Alcohólicos Anónimos. En 1961, Bill Wilson escribió una carta a Carl Jung, agradeciéndole por la influencia que sus ideas habían tenido en la fundación del programa. En su carta, le explicó cómo las interacciones entre Roland Hazard y el grupo de Oxford habían sido clave en la creación de Alcohólicos Anónimos. Jung respondió de inmediato: «Me alegra mucho saber esto. A menudo me pregunté qué había sido de ese hombre». En su respuesta, Jung reveló lo que realmente había querido decirle a Roland en aquel entonces, pero que temió que no comprendiera, y lo expresó de la siguiente manera: «Veo el alcoholismo como un equivalente, en un nivel bajo, de la sed espiritual de nuestro ser por la plenitud. En términos medievales, sería la búsqueda de la unión con Dios». En otras palabras, Jung veía la adicción no solo como una enfermedad, sino como un intento inconsciente de llenar un vacío espiritual. Jung también compartió una reflexión sobre el significado de la palabra alcohol. Explicó que, en latín, alcohol se traduce como spiritus, una palabra que también se utiliza para describir experiencias religiosas elevadas. En otras palabras, una misma palabra puede representar tanto la intoxicación destructiva como la conexión espiritual más profunda. Además, señaló que el término alcohol proviene del árabe al-kul, que significa espíritu que consume el cuerpo. Desde esta perspectiva, Jung planteó lo que consideraba la verdadera solución al alcoholismo. La fórmula adecuada es en realidad spiritus contra spiritum, lo que significa que la única forma de vencer la devastación del espíritu
es a través de una experiencia espiritual. Para Jung, el problema de fondo no era solo el consumo de sustancias, sino la desconexión espiritual. Afirmó que todas las dificultades que enfrenta un niño dejan una huella en su psique, a veces con consecuencias devastadoras. La infancia caótica, cargada de ira, abuso o negligencia parental, genera un dolor emocional profundo que altera el desarrollo cerebral y predispone a la adicción. Muchas personas con adicciones recurren a las sustancias no por placer, sino para calmar un sufrimiento insoportable. Sin embargo, el daño neurológico causado por sus experiencias tempranas las vuelve aún más vulnerables a la dependencia. Los sistemas de dopamina y opioides, encargados del placer y la recompensa, se ven afectados. Los circuitos del estrés y las áreas de control de impulsos en la corteza prefrontal no logran desarrollarse correctamente. Como resultado, estas personas encuentran en las adicciones su única vía de escape. Pero el trauma no solo surge en familias disfuncionales. Jung también destacó que un niño puede experimentar angustia emocional, incluso si sus padres están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Esta desconexión puede llevar al niño a desarrollar mecanismos de defensa inadecuados, como chuparse el dedo o evadirse mentalmente. Si no recibe la respuesta afectiva que necesita, esos mecanismos pueden transformarse en conductas adictivas en la adultez. El problema se agrava porque, incluso en familias amorosas, la sociedad moderna fomenta la dependencia. Vivimos en una era de consumismo y gratificación inmediata, donde se nos enseña a buscar alivio en lo externo, en lugar de enfrentar nuestro vacío interno. Jung comparó este fenómeno con los últimos días del Imperio Bizantino, cuando la población, incapaz de enfrentar la decadencia, se refugiaba en placeres efímeros y distracciones triviales. Hoy en día, ocurre lo mismo. Recurrimos a las redes sociales, al entretenimiento superficial, a las compras compulsivas o a sustancias químicas para evadir la ansiedad y la desesperanza. El problema de fondo es que nuestra cultura ha perdido el sentido de conexión. Como observó Jung, el adicto es más consciente de este vacío que la mayoría de las personas. La diferencia es que su intento de llenarlo lo conduce por un camino autodestructivo. Pero, en el fondo, todos compartimos la misma lucha. Muchas personas intentan llenar su vacío existencial con éxito profesional, acumulación de bienes, relaciones superficiales o placeres fugaces. Pero cuanto más tratamos de evitar el dolor, más profundizamos en la dependencia. La adicción, en este sentido, no es un problema aislado, sino un reflejo de una crisis espiritual colectiva. Para Jung, la única salida es un despertar interior. No basta con eliminar una adicción si no se aborda el vacío que la provocó. Es necesario recuperar la conexión con nuestra esencia, alejarnos de los valores superficiales y encontrar un propósito que vaya más allá de la satisfacción inmediata. Desde esta perspectiva, la adicción no es un fallo de carácter, ni una simple enfermedad. Es un intento fallido de resolver un problema espiritual. Como concluye Gabor Maté, la adicción no es una enfermedad, es un procedimiento de supervivencia.